Hola amigos, en este vídeo veremos otra forma de hacer una pantalla de iluminación solo con materiales 100% reciclados, en los que emplearemos unos objetos que seguramente tenemos rodando por casa y algo de madera con coste cero. De acuerdo a los materiales que disponemos, conseguiremos un foco bastante decente para iluminar zonas pequeñas y hacer unas buenas grabaciones. Sígueme hasta el final del vídeo y te muestro todos los detalles. Nos vemos ahora. Para este proyecto usaremos tres tablas de 35 por 7 centímetros para las patas. Un listón de 8 por 3 por 2 centímetros. Una tabla de 8 por 5 por 2 centímetros. Una tabla de contrachapado de 5 por 12 también por 2 centímetros. Un parasol para coche, cinta adhesiva de doble cara, cinta adhesiva plateada, un cable con interruptor y enchufe, un tornillo de 8 milímetros por 60 con arandela y palometa, un portalámparas con su tubo roscado y tuerca, una bandeja plástica sin tapa, patitas de plástico más unos suplementos de madera que usaremos para dar altura y se consiguen con los desechos de las coronas dentadas. De estas usaremos 3. Un tablero de contrachapado de donde sacar 2 piezas circulares de 12 centímetros de diámetro y un palo de escoba de lo más largo que podamos encontrar. Empezamos midiendo toda la superficie interior de la bandeja a lo largo y a lo ancho y cortamos una pieza de parasol con estas medidas, dándoles unos centímetros de más para que no nos falte. Y una vez que lo tenemos cortado, medimos el fondo del recipiente y lo marcamos en el centro de la pieza que acabamos de cortar, con cuidado de dejar la misma distancia por los 4 costados. Luego marcamos desde los vértices de la pieza hasta las esquinas del dibujo y lo cortamos en diagonal. Con una tabla o regla acentuamos los dobleces, doblamos y sujetamos las esquinas con pinzas pequeñas o pinzas de la ropa. Una vez que tenemos la pieza ya moldeada, aplicamos cinta de doble cara en el fondo del recipiente y quitamos el papel blanco y fijamos la pieza plateada al fondo de la misma. Con el fondo ya fijado, seguimos pegando los laterales, también con cinta de doble cara, igual que lo hicimos antes.
Vamos quitando el material que nos va sobrando y hacemos lo mismo con los otros dos laterales. Aplicamos cinta doble cara donde se necesite y vamos fijando las solapas que vayan quedando sueltas. Una vez que lo tenemos todo fijado, recortamos los bordes sobrantes y rematamos con cinta plateada. Finalizamos rematando las esquinas y cualquier otro detalle que pueda haber quedado por terminar. Ahora preparamos el anclaje de todo el conjunto. Empezamos por hacer la perforación a la pieza de 8 x 5 centímetros para fijar el portalámparas. Medimos el centro y dejamos una distancia prudencial para que la lámpara tenga espacio suficiente. Ahora hacemos los agujeros guías en el listón de 8 x 3 con la tabla que acabamos de hacer para que las piezas se queden enfrentadas. Forramos la pieza que sujetará el portalámparas con cinta plateada para favorecer el reflejo en el foco. En el siguiente paso preparamos la pieza que sujetará todo el conjunto al mástil con la tabla de contrachapado. Marcamos el centro para hacer un corte longitudinal de 9 centímetros. Luego marcamos 3,5 centímetros desde la punta para hacer la perforación de 22 milímetros para el mástil. Y por último, por el costado marcamos 1,5 centímetros para pasar el tornillo de ajuste. Le hacemos una perforación de lado a lado con una broca de 7 milímetros y luego por el otro lado, solo hasta la mitad, le pasamos una broca de 10 milímetros para que el tornillo tenga espacio suficiente y no se encasquille al apretar. Y por último, le hacemos la perforación de 22 milímetros. Para el corte longitudinal le damos una anchura bastante generosa para que la pieza tenga espacio suficiente y ajuste bien en el mástil. A continuación, acoplamos esta pieza al listón de 8 x 3 con cola y tornillos. Ahora enroscamos el tornillo de ajuste a la pieza por el agujero de 7 milímetros y nos aseguramos de que no se encasquille por el otro extremo y luego lo fijamos con una gota de pegamento.
Comprobamos que todo funciona como debe y terminamos la pieza con el tratamiento que se desee. En este caso le estoy dando una mano de aceite para madera. Para el montaje de todo el conjunto, situamos la pieza exterior en su posición definitiva y hacemos unas marcas con los tornillos para fijarla con la pieza interior. Una vez que lo tenemos hecho, empezamos montando el sistema eléctrico y lo conectamos. Agujeremos la bandeja por donde coincida con el portalámparas y pasamos el cable para hacer las conexiones. Y una vez que hemos comprobado que todo funciona como debe, empezamos a hacer las patas. Marcamos dos piezas redondas de 12 centímetros de diámetro que usaremos para fijar las patas. A una de ellas la dividimos en tres partes iguales para tener las marcas como guía para atornillar las patas. Y una vez que lo tenemos todo marcado, hacemos los cortes. Solo a la pieza marcada le hacemos una perforación central de 22 milímetros. Ahora con las tres tablas de 35 centímetros hacemos las patas. Por la parte de arriba medimos 8 centímetros y por el otro extremo, a lo alto, medimos 4 centímetros. Marcamos la diagonal y cortamos. Esto lo hacemos con las tres piezas. Ahora en la pieza redonda sin perforar le hacemos una marca en el centro con el agujero de 22 milímetros para llevar una guía y ponerlo todo centrado. Marcamos por los laterales para tenerlo más fácil y empezamos a atornillar las patas.
Tenemos que tener la precaución de dejar la punta de la pata alineada con el agujero para lograr un buen ajuste. Hacemos lo mismo con la segunda pata y para la última usamos un trocito de tubo del mismo diámetro para lograr un mayor ajuste del mástil. Ahora ponemos la parte de abajo guiándonos por la marca que le hicimos antes. Y para finalizar le ponemos las patitas de plástico con los suplementos de madera, encolados y fijados con tornillos. Y terminamos dándole un acabado con aceite para madera. Y como último paso cortamos la rosca del palo de escoba. Y si queremos, también la parte plástica superior. Yo en este caso sí se la voy a cortar. Y ya es la hora de ver qué hemos conseguido con este trabajo. Lo cierto es que no hemos tenido que comprar absolutamente nada. Todo el material lo tenía por casa estorbando por los rincones, pero al final ha terminado siendo útil para algo. No es una pantalla profesional, pero con los pocos recursos que teníamos, creo que hemos logrado nuestro objetivo. También gracias a las pestañas de la bandeja, te permite poner cualquier filtro para difuminar la luz solo con unas pocas pinzas pequeñas. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que haya sido de tu agrado y que te sirva de utilidad. Y si te ha gustado, dale un like y comenta qué te ha parecido. Si eres nuevo y no estás suscrito, te invito a que te suscribas a mi canal y le des a la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Un saludote y nos vemos en la próxima. Adiós.